Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a esta nueva edición de Eusko Ikaskuntza. Un saludo de parte de Eusko Ikaskuntza, Sociedad Vasca de Estudios, y de quien les habla, Felipe Retamal. Lo recordamos por si todavía hay algún despistado. Hemos reiniciado, retomado las tertulias que, durante años hemos mantenido en esta emisora junto a los miembros y los invitados de Eusko Ikaskuntza. Llevamos ya 4 semanas, esta es la cuarta. En semanas anteriores hemos charlado sobre temas bien distintos, como lo pueden ser la vida, aventuras y desventuras, por qué no decirlo así, de Eugenio de Aviraneta, lo recordarán, un conspirador guipuzcoano. Hemos hablado también de un tema como la obesidad, y hace un par de semanas tratábamos un tema como la situación del euskera en el mundo. Hoy tenemos un tema entre manos que seguro les va a interesar, el bullying. O lo que es lo mismo, el acoso escolar. Queremos saber qué es el bullying, qué no es, cuál es su definición, quiénes son las personas que intervienen en estos casos, los agentes implicados, etcétera, etcétera. Un tema amplio, un tema importante y un asunto que nos trae de cabeza desde que hace algunos años nos topáramos de frente con un caso como el de Hondarribia. Por eso, junto a 3 invitados que enseguida presentamos, vamos a tratar este tema. Pero antes, Vanessa Rodríguez nos introduce en esta temática. Bullying es una palabra inglesa que significa intimidación. Infelizmente es una palabra que está de moda debido a los innumerosos casos de persecución y de agresiones que se están detectando en las escuelas y colegios y que están llevando a muchos escolares a vivir situaciones verdaderamente aterradoras. El bullying se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas, que ocurren sin motivación evidente, adaptadas por uno o más estudiantes contra otro u otros. El que ejerce el bullying lo hace para imponer su poder sobre el otro, a través de constantes amenazas, insultos, agresiones, vejaciones, y así tenerlo bajo su completo dominio a lo largo de meses e incluso años. La víctima sufre callada en la mayoría de los casos. El maltrato intimidatorio le hará sentir dolor, angustia, miedo, a tal punto que en algunos casos puede llevarle a consecuencias devastadoras. Estas definiciones a veces suelen acertar, otras suelen equivocarse, pero enseguida entramos en materia y lo verificamos con nuestros invitados. Les presentamos, comenzamos por ella. Es la cortesía, Nuria Ruiz Cabestany, realizadora audiovisual de Elixir Films. Ha realizado el programa educativo en Bostecoa sobre prevención de bullying en centros escolares de secundaria y está realizando un documental sobre el mismo tema. Hablamos también con José Amiyama, profesor de la UPV y formador en escuelas de padres de alumnos, y con Javier Monzón, profesor también de la Universidad del País Vasco, que también ha realizado por su parte el programa educativo en Bostecoa sobre prevención de bullying en centros escolares de secundaria. Eskerrik asko Orioi etortzeagatik. Decíamos una definición que ahí está, pero que seguro queréis matizar. Sí, la definición pues es correcta, ¿eh? Lo que sí hay que insistir es que dentro de la cantidad de tipos de agresiones que puede haber entre personas, y en este caso entre alumnos, el bullying se refiere a una de ellas, que es cuando se da un esquema de dominio y sumisión. Hay una persona o un grupo de personas que son agresores y que quieren dominar a otra persona, que normalmente suele ser individual, que es la persona víctima. Nuria. Sí, yo añadiría, sí, pues efectivamente la definición que se ha dado me parece bastante completa y correcta, y pues sí que es verdad que que el bullying se da de una manera repetida, sistemática, y que siempre hay un dominio de poder entre el agresor y la víctima. La víctima pues no encuentra las herramientas para defenderse y la ayuda que necesita. Y lo que sí que me parece importante remarcar es que que aunque el bullying se defina de esta manera, todos los demás tipos de agresiones también hay que tenerlos en cuenta y hay que intervenir, aunque no sean bullying. Sí, yo en la línea que estáis comentando solo quisiera añadir que creo que el bullying en el fondo puede ser la exteriorización de varias cosas. Es decir, es un problema que se da en un porcentaje pequeño, pero que la gente lo sufre, pero que detrás de ese problema pues puede haber bastantes tipos de carencias en el alumnado, lo mismo a nivel escolar que
que socioafectivo, etcétera. Más o menos tenemos todos claro lo que es el bullying, por lo tanto, ¿qué es lo que podríamos calificar como no bullying o qué simplemente no es bullying? Bueno, pues las agresiones puntuales. Normalmente en el bullying pues hay una intencionalidad y un deseo de hacer daño a la otra persona. Lo que no es bullying pues son peleas puntuales entre dos personas con un nivel similar en cuanto a dominio. O sea, no existe ese desequilibrio entre dominio y sumisión que comentaba José, por ejemplo. Yo creo que sobre todo se diferencia en el sentido de que no es tan repetitivo y no es tan sistemático. Vamos, que la definición indica una continuidad por una parte y luego indica esas dos posiciones que mencionaba ahora mismo José, ¿no? La del la del que manda y la del que obedece. ¿Cuáles son las personas que intervienen en los casos de bullying al margen de estos dos grupos, porque pueden ser grupos, o estas dos agentes? Bueno, yo creo que hay tres pilares fundamentales, ¿no? La víctima, los testigos que tienen un papel fundamental en todo esto, y el agresor o agresores. Los agresores, bueno, pues van acompañados de se les suele llamar secuaces y bueno, pues también pueden formar parte de lo que es el grupo de los testigos. Sí, sobre el tema, siempre con el tema del bullying estamos normalmente con los dos protagonistas fundamentales, ¿no? Que es el agresor y el agredido, la víctima. Pero el tercer grupo es un grupo clave, que son todas esas personas que ven ese abuso que se da en esa situación, ¿no? Y esas personas lo viven, esos alumnos, esos chavales, se convierten en ese grupo en sí mismo en parte de víctima y en parte de agresor. El mismo grupo tiene una sensación de agresor porque participa de alguna manera en la agresión, pues con risas o aceptando de alguna manera que se dé esa situación. Y eso les genera también cierto nivel de angustia. Y por otro lado, también se convierte en ese grupo protagonista también se convierte en víctima, porque en el fondo también tienen miedo de que ellos puedan convertirse en víctimas. Entonces intentan pasar lo más desapercibido posible y genera esta angustia. Por eso yo creo que siempre hay que ampliar con este tercer grupo y no solo quedarnos con las figuras del agresor y de la víctima. Siempre se habla de este tercer grupo, de la gente o de los jóvenes, niños y niñas que miran y que no hacen nada. El bullying siempre se ve, siempre se puede dentro de una clase percibir, o hay casos en los que pues queda un poquito más oculto o encerrado. Normalmente el adulto, si es en un centro escolar el profesor, pues suele ser el último que se entera, porque otra de las características de ese tipo de agresión es que se da evitando la presencia de adultos, ¿no? Y es más, una de las amenazas tiene que ver con el no chivarse, lo mismo a la víctima que al resto de compañeros. Es verdad que puede haber algún tipo de indicador que puede mostrar pues que algún alumno o que algún hijo pues pueda estar sufriendo algún tipo de esta agresión. Lo que pasa es que no son específicas de esta agresión, pero normalmente los adultos suelen estar fuera de los circuitos de ese tipo de maltrato. Hablamos de niños y hablamos de niñas o de chicos y chicas por igual. Se dice que el de los chicos es violento, el de las chicas debe ser psicológico, aunque se insiste últimamente en que las chicas están adoptando los roles de ellos y que empiezan también a usar la violencia dentro de estos tipos de acoso. Sí, sobre este tema hay algunos datos curiosos. Y por ejemplo, normalmente en las investigaciones que están hechas hasta el 2000, el 95% de ellas son agresores masculinos, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo luego se ve en las posteriores investigaciones en que también ellas, las chicas, se convierten en agresoras y víctimas. De hecho, por ejemplo, en Mambos Tecoa, el programa que hemos presentado recientemente, quiere un poco enfatizar en eso, ¿no? En que las chicas, no es que no peguen, utilizan una agresión más social, más psicológica, y pues ellas pues tratan más de urdir planes en base a a hacer daño a la otra persona, a diferencia de los chicos que lo que comentabas
tú, de, bueno, pues si se pueden vislumbrar un poco las situaciones de bullying en ese sentido, bueno, pues las agresiones físicas siempre son más visibles, las psicológicas obviamente son más difíciles de detectar y hay que poner mucha atención en ellas. ¿Es peor alguno de los dos casos? Hay quien dice que lo peor, lo civilino, suele ser más traumático a la larga. Sí, lo psicológico suele... Sí. Sí. De hecho, bueno, dentro de los tipos, clásicamente se usa hablar de tres tipos, ¿no? Las agresiones físicas, que siempre ha sido más unido, ¿no? A los chicos, a los alumnos. El bullying verbal, la agresión verbal y la social. Y aquí, bueno, pues entrarían incluso las nuevas tecnologías, como es el recurrir al móvil y demás. Pero lo que sí que se suele decir que todas ellas llevan incluido la parte esta psicológica, ¿no? El daño psicológico que ejerce por cualquiera de las tres. Porque en la física incluso, aparte del daño físico que te puede dar el que te hayan dado una patada, una torta o una colleja, está emocionalmente ese otro daño que te hace el sentir que has sido ninguneado o pegado por otra persona, ¿no? O sea que en todas ellas se da este tipo de abuso psicológico. Incluso a la espera de, ¿no? Es decir, los momentos previos en los cuales, bueno, pues porque voy por un pasillo, porque estoy en un vestuario, en los cuales, bueno, la víctima también suele esperar con mucha angustia, ¿no? El encuentro con el... Es decir, es sufrir todo el rato, es sufrir todo el tiempo. La idea, esa idea que comentaba Javi es clave, ¿no? La idea de las expectativas. Porque muchas veces cuando luego se habla con el agresor te puede decir pues frases del tipo, vea, si al final no le he hecho nada, si he hecho como un gesto pero no le he pegado. Ya, pero no es si has pegado o no has pegado, ¿no? Sino que es, en este caso, la víctima, cómo vive ya esa situación en sí, ¿no? Yo esto lo asocio mucho como ejemplo al gesto de las cosquillas. Si una persona tiene cosquillas, si otra persona se le acerca y le hace simplemente el gesto, ya automáticamente reacciona. Y además la frase típica es que si no te he tocado, pero de alguna manera sí le ha tocado. Entonces por eso a este nivel también tenemos que ser muy conscientes los profesionales y no solo estar pendientes de agresiones físicas o situaciones como excesivamente violentas. ¿Minimiza a lo mejor el agresor sus gestos o es consciente de que está haciendo daño y mucho además? El agresor, bueno, lo que pasa es que ahora ya las figuras de... Antes parecía que estaba el tema más claro de perfiles de agresor, perfiles de víctima y luego el grupo de los espectadores. Pero yo creo, bueno, sí. Perdona, sí, sí, y eso sí que de alguna manera está cambiando, ¿no? Dentro del agresor, pues hay dos tipos de agresores tipificados, más o menos, ¿no? Desde el agresor que es muy frío y muy calculador en lo que le va a hacer a otra persona, con un nivel de ansiedad cero, con un nivel de empatía muy bajo, a otros tipos de agresores pues que son más ansiosos, que agreden porque se sienten que igual pueden ser también agredidos por otros, porque se quieren representar ante el grupo como una persona con valor, con fuerza. Entonces, las figuras ya no están tipificadas. Antes también se hablaba que la víctima era una persona muy introvertida, que tenía como pocos recursos de habilidades sociales, y sin embargo se están dando casos en personas que son muy prosociales, con lo cual no queda ya tan definido, tan fácilmente de definir los tipos de personalidad que hay detrás de estas figuras. Sí, bueno, sí, los perfiles, como comentabas, bueno, pues sí que se ven perfiles, bueno, pues en el caso de las víctimas, no tienen por qué ser personas débiles, sino que pueden ser personas muy brillantes. Y en el caso de los agresores, pues sí, puede ser algo rotativo incluso, ¿no? Dentro de la misma persona, incluso en el grupo, ¿no? Pues se vayan rotando los roles. Y bueno, lo que comentabas en el caso de los agresores y la cuestión de si ellos se dan cuenta del daño que hacen, me parece que bueno, pues ese trabajo de empatía que se hace con ellos precisamente es para eso, ¿no? Para que se pongan en la piel del otro y se den cuenta, pues una vez que interese recuperar al agresor o a la persona que genera dificultades, hacer ese trabajo de ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Porque realmente no son tan conscientes del daño que provocan. Vosotros habéis tenido ocasión, me imagino los tres, de hablar con chicos o con jóvenes que han sido agresores. ¿Qué os suelen decir cuando les preguntáis por qué hacen eso? Bueno, yo he hablado con madres y a ver, he visto casos, ¿no? Por ejemplo, una madre me decía, es que le preguntabas al chaval
no al hijo en concreto o que otros chavales hubieran actuado así. Hay un componente de bueno, pues de morbo. Hoy en día, bueno, pues todo lo que ven los chavales son esponjas, ¿no? Entonces el aire que se respira en la sociedad hoy en día, pues bueno, pues ya sabemos lo que es, ¿no? Hay violencia, se respira un clima, bueno, pues que ellos van, pues cualquier cosa que se vea en los medios de comunicación, en la tele, bueno, pues está ahí, ¿no? Y bueno, pues que lo que sí hemos visto a través de las personas con las que hemos estado, sí que hay una sensación de querer sentirse superior al otro, de superioridad. Sí, aquí sí que parece que el agresor es una persona, es un alumno, es un chaval, una chavala que no encuentra muchas veces el espacio dentro del aula, porque bueno, pues porque igual lo que son las materias, en las relaciones que están más formales, pues bueno, pues su nivel igual ella no lo vive bien. Entonces busca los otros espacios, que son los espacios del patio, el espacio de la entrada a la escuela, donde reafirmarse como persona, donde buscar su autoestima, ¿no? De hecho, bueno, pues el planteamiento normalmente es que responde en el fondo a un nivel de autoestima baja, la del agresor, porque no se ve reconocido en el fondo como persona normalmente en el ámbito escolar. Y en cuanto al otro tema de los comentarios que ha tenido más, sí que se suele trabajar mucho el tema de intentar llegar al tema empático, ¿no? De lo que ha sentido la otra persona. Por lo que comentábamos antes, ¿no? Muchas veces, pues el agresor, hay que tener en cuenta que muchas veces, bueno, en el tema del bullying, aunque se pueda dar a cualquier edad, sí que hay unas edades que es la preadolescencia, adolescencia, en las que se dan más, ¿no? Y también sabemos que a estas edades el grupo tiene muchísimo poder. Entonces, hay muchas veces que por el grupo se hacen cosas que luego, cuando se piensan fríamente, se dan cuenta de la barbaridad que han cometido. Pero que mientras que estás respaldado por el grupo y entre el jiji jojo, pues uno empuja y el otro vuelve a empujar. Y el segundo que empuja ya no lo hace porque fuera una idea que la tenía predefinida de antes, sino que lo hace pues por la presión del grupo, porque el grupo lo está haciendo, entonces se va entrando. Y esa es la situación que hay que cortar. Una de las claves va a ser trabajar con el grupo. Habrá que trabajar con el agresor, con las personas que agreden en un momento dado, habrá que trabajar con las personas que son víctimas de una manera continuada, porque víctimas o agresores puede ser cualquier alumno. La clave con el bullying, como os comentado al principio, es que se repita constantemente con la misma víctima. Eso es lo que sí genera un daño importante. Es la chinita que está en la zapatilla y te está ahí tocando constantemente y al final te abre una herida, ¿no? Y digo que hay que trabajar con el grupo porque el agresor, si tiene un poder, una fuerza sobre la víctima, en el fondo muchas veces ese poder se lo da el grupo. Y por lo tanto hay que desmontar la mirada que tiene el grupo sobre ese agresor para que el agresor deje de efectuar esa acción. Pues has mencionado la edad, ¿qué podemos decir al respecto? La edad de iniciación, quiero decir, en cuanto a, bueno, pues a surgir ese tipo de conflictos en las aulas. Hombre, por edad se puede dar a cualquier edad, siempre que cumple estas características. Pero sí que parece que hay unas edades que son pues más importantes, ¿no? Hasta ahora como se comentaba, que eran, bueno, pues la época de la adolescencia, que coincide con el periodo de la ESO en la escuela. Hay otras investigaciones que apuntan a que es quinto y sexto de primaria donde se suelen dar estas situaciones. Yo creo que lo de la edad en sí, yo creo que tiene más peso cuando el grupo es más poderoso, y el grupo es más poderoso en la medida que van avanzando en edad. Pero que en todos los casos hay que abordarlo y hay que hacer esta reflexión, porque en el fondo aquí estamos hablando de valores. Antes, hasta que llega los principios de la ONU, los principios humanos, los derechos humanos y los derechos del niño, pues bueno, pues antes se podía ver y se aceptaba pues que un padre pegase a su hijo si pensaba que tenía un mal comportamiento, un profesor a un alumno, otro alumno, bueno, pues al fin y al cabo son cosas de niños, se pueden pegar. Pero estos valores han ido cambiando y la sociedad de hoy ya no acepta y no debe de aceptar. No debe aceptar el abuso, la sumisión. No debe aceptar ni de un hombre hacia una mujer, ni un adulto hacia un niño, de un niño hacia otro niño. No se puede aceptar. Y esos valores son los que hay que ir transmitiendo a nuestros chavales. Estaba pensando que
bueno, que menos mal que se está dando este cambio, ¿no? Que estás comentando, en el que nos empezamos a sensibilizar con todo este tipo de agresiones. Estaba pensando en posibles maltratos, pues de cuando nosotros éramos pequeños, y la influencia que han podido tener en las personas, ¿no? Y a pesar de que se han ido dando siempre, hoy en día somos mucho más sensibles a todo este tipo de agresiones, ¿no? Todos hemos visto, yo creo, en clase, ¿no? Algún caso de maltrato de compañero a compañero, o incluso de bullying. No tenía ese nombre entonces, simplemente se llamaba, bueno, pues como se llamara. Sí, además es curioso lo que has comentado, ¿no? Que no tenía el nombre, ¿no? Y es, bueno, esto viene a partir de un profesor noruego que en el año 73 pues empieza a analizar estas situaciones, Don Alves, y luego, bueno, pues sigue investigando a partir del 82, coge algunos casos de unos niños suicidados. Y es curioso porque en los países nórdicos este tema se lleva trabajando desde hace bastante tiempo, y aquí, y por ejemplo a nivel estatal en España, a nivel de Estado, es en el 99 cuando se recoge por primera vez esta palabra y esta situación en un texto del defensor del menor. Yo quisiera decir también que creo que hay algunas variables sociales que además influyen, ¿no? Es decir, tenemos por una parte que la sociedad se va sensibilizando. Yo creo que tenemos también una sensación de vulnerabilidad mucho mayor que la que podíamos tener antes. Es decir, somos mucho más inseguros sobre nosotros mismos, sobre nuestros alumnos, sobre nuestros hijos, etcétera. Nos parece que estamos como más como mucho más vulnerables a todo este tipo de riesgos, ¿no? Y por otra parte, bueno, es decir, que podemos tender a como a cierta sobreprotección, ¿no? Tenemos tanta higiene que cada vez hay más asmáticos, por ejemplo, ¿no? Y por otra parte, a mí me parece que los medios de comunicación están primando un tipo de conductas de una manera muy civilina también, pero que es muy impactante. Por ejemplo, Gran Hermano es un programa de maltratos, y cuanto más se maltratan, más lo ve la gente. Por otro ejemplo, Supermodelo. El más famoso supermodelo y el que levantaba las audiencias era un entrenador de modelos que les chillaba y les trataba fatal a las chicas. Y ahora en Operación Triunfo hay otro que es que les pone a parir, les pone pingando a todos, y es cuando han podido darle la vuelta otra vez de las audiencias a Operación Triunfo. Está ahí, ese tipo de son maltratos directamente, y que la sociedad los está premiando de alguna manera. Nos lo pasamos bien viendo ese tipo de maltratos, ¿no? Que se convierten en espectáculo por una parte, claro. Y entran de ese modo más fácilmente, ¿no? En el espectador, en este caso. Sí, hay como una especie de cierta permisividad para ese tipo de maltratos que son muy ejemplificantes para, pues por ejemplo, pues para los jóvenes que están viendo ese tipo de programas, ¿no? Bueno, y los programas que hay de desgracias en los cuales la gente se queda muy tranquila diciendo, uff, las cosas que les pasan a otros, ¿no? Por ejemplo. Y el circuito es el mismo, ¿eh? O sea, es un circuito en el que hay unas personas que tienen poder y agreden sobre otras personas que son víctimas, y están los espectadores, que es lo que yo venía a decir antes, ¿no? Que son los que en el fondo dan sentido a todo ello. En la medida, por lo que comentaba Javi de la televisión, en la medida que el espectador no responda a eso, ese tipo de estrategias o de juegos de sumisión bajarían. En un Gran Hermano expulsaron a uno porque había agredido o amenazado a una persona, pero a este, no me acuerdo cómo se llama, es que tampoco lo he visto, el de Supermodelo, le premiaban semana tras semana que fuera tratando mal a las concursantes. Y bueno, y este de Operación Triunfo, que lo he visto en un par de zappings, en fin, me parece que es lo que está potenciando ese tipo de programa, pues para que tengan más audiencia, ¿no? Y más publicidad. O sea, es que se está, los medios de comunicación estos, si quisieran, pueden acabar con ese tipo de conductas, ¿no? Pero bueno, pero están ahí, o sea que, y es verdad, los espectadores lo vemos y lo premiamos, ¿no? Entronca esto con lo que decía Nuria hace un instante, que viene a ser esa mayor existencia de impulsos violentos o esa mayor exposición de la violencia, sea del tipo que sea, dentro de los medios y de la sociedad en general, por lo tanto. Sí, bueno, yo veo aquí también una paradoja, ¿no? En cuanto no solo a lo que se nos está transmitiendo a través de los medios de comunicación, en concreto, sobre todo a través de la televisión, y es un poco el tema de, bueno, pues cómo se intenta, bueno, pues enfatizar en la educación en valores, ¿no? En los sentimientos y en bueno, pues en el trabajo de las emociones, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí veo una paradoja en el sentido de que, bueno, que sí, que aparte de que, bueno, pues un profesor de matemáticas, etcétera, esté un poco por la labor en el sentido de, bueno, pues que haya un clima sano y una convivencia sana en el entorno escolar. Por otro lado, fuera,
en la sociedad en general, claro, se nos están lanzando mensajes de que no, que tenemos que ser competitivos, tenemos que ser los primeros en todo y claro, ahí hay una contradicción que claro, que hay que buscar la forma de cómo equilibrarlo, ¿no? Para que todo esto funcione, ¿no? De hecho, se dice que la escuela es la calle con paredes. Y yo me quedaría, bueno, pues ya que hemos hablado de lo que es la calle, yo también me quedaría con el tema de las paredes, ¿no? En el sentido de que es un espacio en el que sí se puede controlar, educar y apoyar. Y de hecho, uniendo con lo que comentábamos antes, los medios de comunicación siempre, bueno, pues buscan a veces pues, esa noticia, ¿no? Que es cuando el niño muerde al perro. Pero la realidad, y en la realidad en la que nos movemos en nuestro entorno, nos dice que, bueno, que las escuelas están trabajando estos temas. Se está trabajando desde programas preventivos, desde programas pues de temas de convivencia, del carrichicha, o trabajando en los horarios de tutoría. Se está trabajando y específicamente con los temas del bullying, pues desde medidas preventivas como es el bonito trabajo que han realizado pues entre otros Javi y Nuria. También hay estrategias y programas reactivos, ¿no? Pues ahora me está viendo en la cabeza pues el método PICAS, por ejemplo. Es decir, que esos trabajos y esas cosas que se están haciendo, la pena que yo encuentro es que los medios de comunicación no responden a ellas, o sea, no se hacen entrevistas a propuestas educativas interesantes que están funcionando, ¿no? A veces ponemos la mirada en lo que ha fracasado, en el desastre, en el horror, y yo creo que se están haciendo muchas cosas y muy interesantes en los centros escolares. ¿Estáis de acuerdo con quien dice que las escuelas han podido llegar tarde a este tema? Sí, aquí sí. Yo creo que sí. Bueno, que ha habido mucha permisividad hasta hace poco y bueno, pues supongo que sí que se trabajarían de alguna manera este tipo de situaciones, pero bueno. En estos momentos yo creo que estamos en un momento de ordenar toda la información que nos está llegando, así como en otros países todo esto se estaba trabajando, se lleva mucho tiempo trabajando, quizá también porque había más incidencia que aquí, pero bueno, ahora estamos en ese momento, ¿no? De recopilar toda la información, de ordenar todo lo que estamos viendo y ponerlo y encauzarlo y buscando soluciones. José Javier, ¿estás de acuerdo? Bueno, yo creo que se están haciendo cosas. Sí que es verdad que en los países nórdicos empezó antes. Pero bueno, en la medida que se vayan haciendo, bueno, pues son avances, ¿no? De todas maneras, yo creo que, pues no sé, ahora me sale un ejemplo, ¿no?, a la cabeza, y es que en los países nórdicos los padres, cuando quieren escolarizar a un niño, van a los colegios, los miran, pero no solo los miran por fuera, preguntan por los proyectos curriculares, por las maneras que tienen que hacer, los papeles, a qué dan importancia, cuáles son los objetivos del centro, el ideario, si tienen por ejemplo, un plan de bullying protocolizado, y sin embargo, en nuestro entorno, pues no vamos, yo creo que vamos poco a los centros, y lo que más nos suele preocupar como padres suele ser el tema del horario, ¿no? La cercanía, ¿no? La cercanía y el horario, ¿no? ¿Qué horario tiene? Para ver si lo compatibilizo mejor, porque claro, todos tenemos nuestra vida laboral y es un problema. Pero yo veo que sí que hay un gran salto. Pero también creo que en la medida que hay centros que están trabajando esto y lo están haciendo muy bien, también creo que los padres cada vez van a tener más interés en esta otra parte, ¿no? Así como antes el interés en las escuelas, que era un interés que era transmitido por la sociedad, pues era el andar bien, que los chavales anduvieran bien en matemáticas y en lengua, ¿no? Lo de leer, escribir y hacer las 4 cuentas. Claro, eso ya en 20 años nos ha quedado muy caduco. Ahora la escuela tiene que ofertar otras muchas cosas porque están demandadas, ¿no? Desde tema de idiomas, el inglés, temas de nuevas tecnologías, temas de convivencia, temas de cooperación entre compañeros. Es decir, que se está pidiendo cada vez más cosas a la escuela, que es otro problema que tenemos, porque los niños en la escuela están 5 o 6 horas, no están más, ¿no? Yeah. Pero sí creo que esa mentalidad está cambiando. Es básicamente a lo mejor un problema de información, ¿no?, que han sufrido los padres y que simplemente se han preocupado por lo que tú bien decías, la cercanía, el horario, etcétera.
Yo quisiera añadir a lo que estáis comentando algunas cosas, ¿no? Bueno, no había planes anti-bullying, por ejemplo. Es decir, había un trabajo con mucho esfuerzo y con muchas personas alrededor de la convivencia y de planes de convivencia, pero el bullying es un tipo de problema de convivencia muy determinado que exige, bueno, pues unos protocolos, etcétera, ¿no? La mayor parte de los centros no lo tenían y nos pilló el toro, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, yo creo que hay otras variables que también influyen. Es decir, en los centros en los que tanto la gestión como la educación es más democrática, hay muchos menos casos. Es decir, los centros que funcionan de una manera más democrática y en los que la participación de alumnado, de familias, de profesores es más alta a todos los niveles de decisiones, de ejecución, etcétera, la incidencia es mucho más baja y en caso de que haya algunos casos se soluciona mucho mejor. Entonces, el esfuerzo que se hace en muchos centros, que va un poco por la vía de ser muy, bueno, pues tener unos resultados muy altos en la nota de selectividad, un poco porque se está teniendo una especie de estandarización internacional, ¿no? Que tiene que ver con los resultados. Entonces sale el informe PISA en todos los lados y es que somos el número 327 de no sé qué, y entonces todo el mundo se pone muy nervioso, ¿no? Pero el informe PISA pues mide lo que mide, y mide pues una serie de resultados académicos ligados a unos contenidos muy concretos, y entonces todo el mundo se pone muy nervioso y dice que hace falta más horas de ciertos contenidos, ¿no? Y luego, por otra parte, es que la sociedad está demandando otra serie de valores, ¿no? Que son los que tienen que trabajar en la escuela y que en muchos casos, y en la mayoría, son incompatibles. Es decir, si la escuela pasa mucho tiempo trabajando una serie de contenidos, no puede hablar de las cosas que importan y que están en la vida, ¿no? Que son los problemas. Porque los conflictos que están en todas partes también están en la escuela. El ir solucionándolos es lo que de alguna manera nos da el crecer como adultos, individual y colectivamente. Entonces, el poder abordarlos en el centro escolar es muy importante. Un profesor que se ha pasado dando contenido, pues matemáticas, etcétera, bueno, estamos hablando de matemáticas, pero me da igual, historia, que conocimiento del medio, cualquier tipo de contenido conceptual durante toda la clase, sin preguntarles nada, con el libro de texto, etcétera, un día que hay un problema, dice, bueno, pues nada, no lo hace caso, o no es sensible a las relaciones y a los conflictos que se están dando en el aula. Es normal que se encuentre un día pues que ha habido un problema y que ha explotado una situación que él no sabía, ¿no? Cuando la tutoría se utiliza para hacer el refuerzo de matemáticas, de inglés o de lenguaje o de lo que sea, pues pasan este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me parece que estamos viendo un poco una contradicción, ¿no? Un médico se forma en 6 años, un maestro de primaria y de infantil en 3 años, pero un maestro de secundaria, que son los que de alguna manera tienen el reto de educar a la adolescencia, tienen una formación de una carrera técnica y en el mejor de los casos 6 meses de adaptación pedagógica. Bueno, tiene otro nombre, ¿no? Claro, esas personas que son las que tienen que afrontar el reto de esa educación tienen una capacitación pedagógica muy escasa, ¿no? Entonces, pues no acabamos de alguna manera de poder ajustar lo que está pidiendo la sociedad, de que si el informe PISA, los valores y que de paso no me peguen, ¿no? Pero hablamos de una escuela hasta hace poco y todavía sigue siendo lo resultadista, yo creo, ¿no? Que va buscando números, va buscando resultados y que tiene que ser así por una parte. Sin embargo, esto, como bien dices, pues no tiene nada que ver con los valores. ¿Habría que replantear a lo mejor la escuela? Sí, yo creo que, y de hecho se está replanteando en muchos sitios, ¿eh? Lo que pasa que es, bueno, como comentábamos antes, hay proyectos, bueno, pues hay comunidades de aprendizaje, hay escuelas que funcionan un poco de cara al barrio, al pueblo, que están trabajando en coordinación con asociaciones, etcétera. Hay proyectos muy bonitos que tienen que ver bueno, pues con devolver la escuela a la vida, ¿no? O la vida a la escuela, no sé, con las dos cosas quizá, ¿no? Y en ese sentido, ese tipo de escuelas que trabajan de una forma democrática, participativa, etcétera, están afrontando mucho mejor pues los problemas que van viniendo, ¿no? Bueno, hablamos de la escuela, de un problema como el bullying, pero por supuesto no podemos olvidarnos de las familias, ¿no? Ante este problema, ¿qué pueden hacer los padres? ¿O qué deben hacer los padres? Si es que es lo mismo. Bueno, yo creo que los padres, bueno, tenemos que ser conscientes de que las situaciones se dan. Los padres partimos con un pequeñito problema, ¿no? Desde esta perspectiva. Y es que yo los defino a los padres, yo también lo soy, como lupas emocionales. Es decir, cuando nuestro hijo o nuestra hija va bien en los estudios y nos viene contenta diciendo que ha sacado un 8 en matemáticas, nosotros somos los más felices del mundo. Y además hasta se lo intentamos comentar a todo el mundo, incluida a la vecina.
Y sin embargo, cuando la chavala viene llorosa porque ha suspendido, porque le han llamado, pues no sé, nariguda, culona, en fin, y le vemos que está triste, nosotros sufrimos en gran cantidad. Es decir, que aumentamos emocionalmente tanto aspectos, bueno, vamos a decir, satisfactorios como los aspectos negativos, ¿no? Y entonces aquí, claro, con el tema del bullying, como se le ha dado como una gran resonancia, yo creo que sin definir bien, porque una de las claves, y vuelvo a insistir en ella, es que se ve constantemente sobre la misma persona. El que se metan con alguien, y esto a ver si lo explico bien, el que se metan con alguien es muy sano. Las personas crecemos, desde los conflictos, como comentó Javi, donde sí vamos a tener, porque además eso nos da pie para buscar recursos para afrontar ese insulto o que nos hayan dejado un poco de lado a la hora de jugar en la plaza, porque en la vida vamos a tener muchísimas frustraciones y tenemos que irlas trabajando y tolerando. Claro, aquí la clave está en, y eso es lo que suele costar mucho a los padres, el ver que una situación de bullying, en un caso de tanto de agresor como de víctima, va a ser durante un espacio largo de tiempo. Se suele decir que bueno, que tiene que ser pues un trimestre por lo menos, y con actuaciones o agresiones semanales. Entonces esto a los padres se nos hace muy duro. Por eso yo creo que lo que los padres tenemos que hacer es, bueno, pues transmitir los valores que para nosotros son importantes, hacer, si el tema en cuestión nos parece importante, hacer comentarios, pero en relación pues a escenas que vemos en la calle, que vemos en una película, y trabajando desde el hipotético, ¿no? ¿Y tú qué harías si? ¿Y a ti qué te parece? ¿Cómo estás sintiendo? Y trabajar un poco desde ahí. Pero a sabiendas de que emocionalmente, en la medida que nos toque a nosotros el que a nuestros hijos estén siendo victimizados, sufrimos horrores. Bueno, yo creo que lo que veo es, ante una situación de bullying, ante todo mantener la calma, desde una posición de padre-madre. Y intentar no solucionarlo por uno mismo. O sea, quiere decir que es un fenómeno grupal y hay que solucionarlo de una manera grupal. Hombre, lo que sí los padres estaría bien, pues que bueno, pues una vez conocido el problema, pues eso, pues ponerse en contacto con el centro escolar. Y es importante que bueno, pues que haya una comunicación, ¿no?, entre padres, profesores, padres y la escuela. Y bueno, o sea, el padre es importante que vaya a prestar y a recibir ayuda, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, y que los profesores pues sean receptivos, que el alumnado también esté por la labor, ¿no?, que forme parte de la solución. Y bueno, pues que sea un trabajo conjunto, que no sea algo que uno pueda o piense que lo puede solucionar por uno mismo, ¿no?, que se tienen que aunar fuerzas entre todos estos colectivos y fuerzas en una misma dirección. Esto en el caso de la detección, ¿verdad? Pero no siempre se llega a saber que el hijo o hija está siendo acosado. No, estadísticamente se dice que en la mitad de los casos los padres no se enteran. Claro, esto también nos lleva a otro problema, ¿no? Que, claro, si esto lo decimos así, pues muchos padres ahora pensarán, pues igual en este momento mi hijo está sufriendo una cosa de este tipo, como no me entero, pero sí que hay una serie de sintomatologías, ¿no?, que nos puede poner en aviso como padres, ¿no? Una es el síndrome del domingo por la tarde, que ya el domingo a la tarde, pues el chaval pues empieza ya a estar más nervioso, que no quiere ir a la escuela, que le cuesta levantarse, que le vemos que no sale con sus amigos, le preguntamos por los amigos y no, me quedo en casa, y no, han ido por ahí, pero no me apetecía. Eso, si es algo puntual, pues es algo normal, es un proceso personal y punto. Pero si se repite en el tiempo, si observamos estos detalles, sí que tenemos que, bueno, ponernos en contacto con la escuela y tocar un poco ese tema, ¿no? Yo creo que como padres a nivel concreto, un tema que es clave con el tema de las víctimas es que normalmente la víctima es una persona solitaria muchas veces.
es decir, que no tiene otro grupo de apoyo que en un momento dado le defienda, ¿no? Pues la típica frase, bueno, dejarle en paz, hombre, ya sabe a ellos por ahí. Y esa defensa es fundamental para que esa agresión que ha habido no se convierta en algo habitual. Entonces, por eso yo creo que los padres sí que desde edades tempranas tenemos que fomentar las amistades de nuestros hijos. Yo sé que a veces pues cuesta pues salir a la calle, o ir a la plaza, o ir al parque, o pasar una serie de horas, porque nos aburrimos, pero eso es fundamental para que los chavales vayan haciendo amistades. Porque el problema que vamos a tener es que, más o menos, podemos ayudar a nuestros hijos y encauzar un poco el tipo de amistades hasta que llega la preadolescencia. A partir de los 10 o 11 años cuesta entrar en su grupo de iguales a los padres. Y a partir de los 13 o 14 es casi o hablas bien de los amigos suyos o mejor que te calles. Porque si hablas en contra de los amigos, te lo estás poniendo al hijo en contra. Entonces, desde pequeños, el ir trabajando ese tema para mí es clave. Y es clave porque también potenciamos el que los padres se conozcan. El potenciar que los padres se conozcan nos da mucha seguridad. Por un momento dado, pues para llamarles, oye, ¿está contigo no sé quién? O, oye, ¿hasta qué hora le vas a dejar salir hoy a la noche? Y eso facilita y genera una red que para mí personalmente es muy importante. Entonces, yo como un aspecto a potenciar mucho es que nuestros hijos tengan ambientes. Y si en el ambiente tengan amistades, y si en el ambiente de la escuela vemos que no, pues porque, bueno, el chaval se desplaza en autobús, y en el barrio no, pues siempre está la opción de tiempo libre, de deporte, de cursos de no sé qué, en las que se generen nuevas redes relacionales que le van a dar mucha seguridad. Hablamos de casos en los que los padres son progenitores de acosados. ¿Qué pasa con los padres de los acosadores? Yo cuando hablo nos hemos centrado más en las víctimas, pero yo cuando hablo que los tres víctimas. Protagonistas son víctimas. Son víctimas, claro. Los tres sufren. Pero incluso el agresor está sufriendo, aunque sea el que agrede. Por lo que comentábamos antes, ¿no? Es una persona que se ve que está desplazada, que no tiene un lugar donde teóricamente debería tener un lugar, que puede ser el aula. Entonces, todos están sufriendo. Y las familias, muchas familias también sufren. El que tu hijo, y cualquiera que esté oyendo, que el hijo en la plaza cuando es pequeño le muerda a otro niño, o le pegue, o le empuje, o no le deje subir la chirrista, es que nos enerva. Salimos, saltamos y vamos a donde nuestro hijo a decirle que eso no puede ser, porque nos toca la fibra. Aquí históricamente se ha dicho que había como una asociación entre formas de ser, o sea, en este caso de conductas de sujetos agresivos con familias agresoras, ¿no? Que las familias en sí también responden o resolucionan los conflictos de manera agresiva, que son poco empáticas, en la que la afectividad es casi nula, los valores. Eso se está cambiando y yo lo comparto. Yo creo que la familia, cuando a una familia que desconoce todo, de repente le llaman por teléfono al centro escolar diciendo queremos hablar con ustedes porque su hijo está agrediendo, es muy duro y muy violento y se sufre mucho. Nuria, Javier, vosotros sois, pues padres, en este caso, de Eman Bostekoa. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, Eman Bostekoa es un programa preventivo específico sobre el tema del bullying, que nos ha llevado 3 años de trabajo entre recopilación, hablar con personas implicadas, profesionales, etcétera, y que nace con el objetivo de dar una herramienta al profesorado para que en clase puedan hablar del tema y puedan hablarlo desde 2 historias en las cuales el equipo, el grupo de aula está viendo dos agresiones de bullying, y a raíz de ellas puedan empezar a hablar pues de lo que es el bullying, de sus personajes, de los mecanismos, y luego si quieren, y también les animamos a que hablen de lo que les pasan a ellos, de los que conocen, etcétera, además de darles un poco de información sobre el tema. Sí, bueno, los 2 cortometrajes de ficción que planteamos, bueno, pues son los que una vez ellos los visionan, pues van a dar pie a crear ese debate, ¿no? Tanto que opinan sobre las situaciones que se plantean, sobre las historias, y bueno, y qué experiencia tienen ellos, ¿no? Luego lo que es el DVD, pues se comprende esto, dos historias de ficción y un making of. El making of, bueno, nos parecía una herramienta importante
en el sentido, bueno, pues de que una vez visionado estas dos historias que pueda generar un tipo de bueno, pues de tensión, sí, que no pueda dejar indiferentes a los alumnos, pues el making of, bueno, pues se utiliza precisamente para quitar hierro, ¿no? Para eliminar esa tensión, ¿no? Y dar más pie a crear el debate de una forma, bueno, pues más relajada, ya que en el making of los actores pues se comentan, ¿no? Sus personajes y analizan un poco el porqué de sus actuaciones. Entonces, bueno, pues luego también se elabora unas fichas para el profesorado y el alumnado y bueno, ellos trabajan esas fichas a partir de lo que han mencionado. ¿Esto es material escolar o pueden también acceder padres, digamos, a este tipo de DVDs? En principio está dirigida como material escolar, Uh-huh. pero también es muy válido para familias. Hay un libro también, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, dentro del material del alumno y del profesor hay información básica sobre lo que es bullying, sobre cómo se da el bullying, los agentes que están implicados y también qué hacer en caso de que haga bullying, devolviendo un poco y reforzando ya la estructura y los protocolos que la consejería tiene ya ordenados para estos casos. Parece que hoy en día se habla un poquito menos del tema, nos hemos centrado ahora en el acoso hacia los profesores, que sería un tema bastante amplio y que no sé incluso ni siquiera si se llamaría bullying también en este caso. Ahí está la cosa del estatus, ¿no? Yo creo que y de la reiteración. Ya. No, técnicamente no. De hecho, el concepto bullying en su origen iba más relacionado al tema laboral, lo que llamamos el mobbing. Lo que pasa es que luego ya se admitió y se utiliza nuevamente para el ámbito escolar, entre alumnos. Hemos dicho antes que a lo mejor hemos llegado tarde, pero parece que algo se ha atajado, ¿no? Los datos, ¿cuáles son hoy en día? Hombre, hace poco se publicó el informe Cisneros, que hablaba con el porcentaje era altísimo, hablaba de un 20%, un 25%. Y bueno, pero bueno, ya se ha visto que por el tipo de preguntas o pues que no respondía a la realidad, ¿no? Los datos que se barajan actualmente andan, bueno, pues en un torno a un 6% de la población escolar que padece el bullying, que es un porcentaje serio, pero que hay otros lugares que nos superan, ¿no? Voy a dar algunas cifras que están basadas en el 2003 y están dadas por Chema Vilés, que si alguien quiere leer algún tema sobre bullying, yo creo que es una de las personas, hizo la tesis sobre este tema y es una de las personas que me parece muy competentes. Él apunta que en el Reino Unido, por ejemplo, hay un 9%, en Japón se sube a un 15%, en Nueva Zelanda se llega al 17 o 20%, y que en Estados Unidos, y a mí es algo que me parece terrible, se llega al 30%. De hecho, en algunos países de esos anglosajones se está poniendo de moda el tema de no llevar a los niños a la escuela, y una de las razones es esta. Y hablamos de países civilizados, no hablamos de países del sí, mal llamado tercer mundo. Civilizados, no sé yo. Sí. Bueno, son países que tienen un nivel de desarrollo muy grande, ¿no? Uh-huh. De un cierto tipo de desarrollo con unos valores y que yo creo que hacen una apuesta muy clara, ¿no? Es decir, la apuesta que hacen ese tipo de países por la economía de mercado y por cierto tipo de enfocar todo desde el punto de vista de la productividad hace que eso tenga sus propias víctimas, ¿no? Es la situación del gambito, ¿no? De la jugada del ajedrez en la cual tú sacrificas peones para conseguir situaciones ventajosas, ¿no? Y yo creo que los niños, las niñas, la juventud están siendo sacrificados, pues en cierto sentido, ¿no? Pues porque se enfoca su educación de una manera muy determinada, ¿no? Hacia este tipo de modelos de productividid, ¿no? Es el gambito, es la jugada del ajedrez. No tenemos tiempo para más. Nuria Ruiz Cabestany, José Amiyama, Javier Monzón, eskerrik asko hoy. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, pues un asunto delicado, un asunto espinoso, el del acoso escolar. Un tema que hemos tenido ocasión de tratar en esta jornada con 3 expertos. Esperamos que haya sido de su agrado y que hayan podido tomar nota en el caso de que estén interesados, por supuesto, en esta temática. Antes de despedirnos, eso sí, tenemos tiempo para una noticia que nos llega de la mano de Vanessa Rodríguez. Eusko ikaskuntzak bekak ematen dizkie bere bazkideei. Bai ikerlanetarako laguntzak, bai hitzarmen bidezko bekak. Gure beken informazioa kontsulta nahi baduzue, Eusko ikaskuntzaren webgunean aurkitu dezakezue.
Ya lo saben, bases o información sobre estas becas que ofrece Eusko Ikaskuntza que pueden encontrar en su dirección. La recordamos por si acaso, www.eusko-ikaskuntza.org. Por supuesto que si quieren comunicarse con ellos dentro de esta misma dirección podrán encontrar direcciones de correo. Y también tenemos una, la de nuestra emisora, la de la casa, que viene a ser algo así como eusko-ikaskuntza@herri-irratia.com. Repetimos, Eusko Ikaskuntza abildua herri-irratia.com. Bestarik ez gaurkoz, urrengo arte eskerrik asko beste aldean izateagatik. Agur!